Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Hampa Bruta, el canal donde investigamos a fondo las historias más impactantes del crimen organizado, no para glorificarlas, sino para entender cómo y por qué sucedieron. Aquí no celebramos el delito ni a sus protagonistas. Nuestro compromiso es con la verdad, con la narración precisa y rigurosa de hechos que marcaron la historia de un país. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de uno de los personajes más controvertidos del México de los años 90. Un comandante de élite que conocía las entrañas del poder, que trabajó con las más altas esferas del gobierno y que también fue señalado como engranaje clave en redes de corrupción y tráfico de narcóticos. Un hombre que hablaba varios idiomas, poseía muchos contactos y que terminó sus días en el exilio, con su final lejos de casa. Esta es la historia de Guillermo González Calderoni, un agente que cruzó demasiadas líneas y cuya vida nos obliga a cuestionar hasta dónde puede llegar la complicidad entre el Estado y el crimen. Y recuerda, si estas historias te ayudan a entender mejor el lado oculto del poder, te invitamos a ser parte activa de esta comunidad, suscribirte, activar la campanita, compartir y dejar tu comentario hace una gran diferencia. Y si quieres apoyar aún más, puedes unirte como miembro del canal. Y ahora sí, prepárate para descubrir la historia del comandante Guillermo González Calderoni, un hombre que conocía todos los secretos y terminó consumido por ellos. En las calurosas tierras de Reynosa, Tamaulipas, nació en 1949 un hombre destinado a moverse entre las sombras del poder, Guillermo González Calderoni. Proveniente de una familia acomodada, su padre fue un alto funcionario de Pemex y su madre, de ascendencia italo-estadounidense, le inculcó el dominio de 3 idiomas: español, inglés y francés. Desde joven se le vio como alguien fuera de lo común, refinado, culto y ambicioso. Quienes lo conocieron en su juventud lo recuerdan como un joven con un aire europeo y modales que desentonaban con el entorno fronterizo. Antes de sumergirse en el mundo policial, trabajó en Pemex y en el Registro Federal de Vehículos, pero su vida dio un vuelco cuando fue captado por su mentor, Carlos Aguilar Garza, un millonario con nexos en la Policía Judicial Federal. Este lo acercó a Juan Nepomuceno Guerra, un patriarca legendario que, sin disparar un solo tiro, fue arquitecto del tráfico ilegal en la frontera norte de México. En ese tiempo, Calderoni no solo aprendió los códigos del poder informal, sino también la manera de negociar, pactar y, cuando era necesario, aplastar a sus enemigos. En 1983, Calderoni ingresó oficialmente a la Policía Judicial Federal como comandante de grupo. Desde ese momento, su ascenso fue meteórico. Monterrey, Ciudad Juárez, Tuxtla Gutiérrez. Cada plaza que tocaba se transformaba en un nodo estratégico. Su conocimiento del inglés lo hizo valioso para las agencias estadounidenses, y su discreción con los grupos criminales lo volvió indispensable para las autoridades mexicanas. Pronto fue nombrado subdelegado en Jalisco y Quintana Roo, y luego designado director de la División de Intercepción Aérea, Terrestre y Marítima. Desde esa posición, tuvo acceso a información confidencial sobre rutas, cargamentos y estructuras transnacionales. Pero lo que lo volvió una leyenda, o un peligro, fue su participación directa en el diseño de la geografía criminal del país, en desayunos largos en el restaurante Piedras Negras, protegidos por guardaespaldas como el temido José Pérez de la Rosa. Calderoni y don Juan N. Guerra dividieron México como si fuese un tablero de ajedrez. Allí se asignaron territorios: los Arellano Félix en Tijuana, Joaquín Guzmán Loera en Tecate, Héctor Palma en San Luis Río Colorado, Emilio Quintero en Sonora, los Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez y el Mayo Zambada en Sinaloa. Fue la génesis no oficial de los grandes clanes criminales que dominarían las décadas posteriores. Calderoni no solo era operador de campo, también fue un operador de inteligencia con nexos de alto nivel. Tenía influencia sobre rutas y operativos en el norte del país. Hay reportes que lo vinculan con operaciones en la frontera
y con conocimiento de vuelos clandestinos en regiones como Tamaulipas y Chihuahua. Entre los años 80 y principios de los 90, dirigió el infame Grupo Palma, un escuadrón élite creado para combatir al tráfico de sustancias ilícitas, pero cuyos métodos violentos y extrajudiciales lo colocaron en el centro de múltiples investigaciones. Entre sus miembros estaban hombres temidos como Jorge Luis Sierra, acusado de 3 homicidios, y Fernando Ventura. Lo que en un inicio se presentó como un grupo de élite terminó convirtiéndose en un escuadrón señalado por tortura, corrupción y vínculos con los mismos criminales que debían combatir. Pese a las crecientes denuncias, Calderoni seguía ascendiendo. Su reputación como un hombre efectivo lo hacía útil para los intereses del gobierno, pero también lo volvía una figura ambigua. Por un lado, era el rostro de la justicia mexicana, por el otro, un facilitador del crimen, y en medio, tejía alianzas con los principales líderes criminales del país, como Juan García Ábrego, a quien, presuntamente, ayudó a consolidarse como cabeza del Cártel del Golfo. Pero su intervención más audaz y recordada ocurriría en abril de 1987, según fuentes periodísticas y documentos verificables. Desde la Procuraduría General de la República se emitió la orden de capturar a uno de los objetivos más buscados en ese momento, Pablo Acosta Villarreal, alias El Zorro de Ojinaga. De acuerdo con estas versiones, el operativo fue inicialmente anunciado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, transmitido por el procurador Enrique Álvarez del Castillo y finalmente asignado a Guillermo González Calderoni a través del subprocurador Javier Coello Trejo, con quien mantenía una relación tensa pero operativa. El Zorro lideraba en ese tiempo una red que movía cargamentos ilícitos desde Colombia hasta el sur de Texas, y se le atribuye haber formado a personajes que más tarde alcanzarían notoriedad, como Amado Carrillo Fuentes. Según diversas fuentes periodísticas y biográficas, una de las versiones dice que antes del operativo en Santa Elena se habría gestado una intrincada cadena de intereses. Se dice que recomendaron la eliminación de Pablo Acosta Villarreal, debido a sus crecientes fricciones con otros líderes. En ese contexto, ofrecieron a Guillermo González Calderoni $1 millón a cambio de su eliminación. Está en Santa Elena, por el río Bravo. Ejecútalo y te doy mi palabra, le habrían dicho por teléfono, según testimonios recogidos en publicaciones especializadas. Con el respaldo del FBI, Calderoni abordó un helicóptero de la DEA junto a un escuadrón fuertemente armado. Al llegar al sitio, utilizó un altavoz para lanzar un ultimátum: «¡Ríndete, Pablo!». La respuesta fue inmediata y desafiante: «Calderoni, de aquí no me llevas vivo». Y no lo llevó. El enfrentamiento culminó con la muerte del Zorro. Algunos dicen que se suicidó, otros que Calderoni, en un impulso, le disparó a sangre fría cuando ya lo tenían reducido. Para sus superiores fue un triunfo. Para muchos otros, una ejecución extrajudicial. El caso catapultó aún más su imagen. Pero mientras más alto llegaba, más crecía su lista de enemigos y secretos oscuros. El homicidio del agente estadounidense Enrique Kiki Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala marcó un antes y un después en la historia del crimen organizado en México. Aunque Guillermo González Calderoni no estuvo implicado directamente, su cercanía con altos mandos, incluidos Miguel Ángel Félix Gallardo y otros operadores clave del entramado criminal, lo colocó en el centro del huracán. Estados Unidos, indignado por la brutalidad del caso y por la evidencia de protección institucional hacia los responsables, presionó al gobierno mexicano para actuar. Calderoni, siempre astuto, se posicionó como un colaborador eficaz ante los ojos de la DEA, entregando información precisa y encabezando arrestos espectaculares, pero nunca tocando a quienes realmente movían los hilos. Fue Calderoni quien orquestó la operación para capturar a Félix Gallardo en 1989 en Guadalajara. Aunque los medios lo presentaron como un golpe decisivo contra el crimen organizado, la realidad era más compleja. Félix Gallardo,
presuntamente con problemas internos dentro de su organización, había perdido poder y su caída era útil para reconfigurar el mapa criminal. Calderoni fue uno de los arquitectos silenciosos de ese reordenamiento. No fue casualidad que, poco después, aparecieran con fuerza figuras como el Mayo Zambada, los Arellano Félix y el Chapo Guzmán, quienes se beneficiaron de una nueva distribución de rutas y territorios acordada, según diversas investigaciones, en reuniones como las que se celebraban en el restaurante Piedras Negras. A lo largo de su carrera, Calderoni operó como una figura ambivalente. Por un lado, era el superpolicía que realizaba detenciones espectaculares, como la de Jorge Miguel Aldana Ibarra, ex jefe de Interpol en México. Por otro, era señalado en múltiples memorandos estadounidenses como un funcionario comprometido por sus nexos con el tráfico de narcóticos. Una paradoja viva. En 1992, ante el Congreso de Estados Unidos, testificó que Raúl Salinas, hermano del entonces presidente, tenía vínculos directos con líderes criminales, incluyendo a Juan García Ábrego. Fue una declaración explosiva, sin precedentes, que sacudió las estructuras políticas mexicanas, pero también fue el inicio de su ruina. Lo que siguió fue una guerra fría entre Calderoni y el sistema que lo había protegido. Enemigos como el entonces procurador Jorge Carpizo MacGregor comenzaron a cercarlo, especialmente después de que Calderoni se burlara públicamente de su vida privada, exhibiéndolo ante funcionarios y periodistas. Su estilo, ya excesivo, rayaba en la temeridad. Vestía trajes de diseñador, manejaba autos blindados último modelo y viajaba constantemente. Era dueño de un periódico en Tamaulipas y de ranchos ganaderos, e incluso mantenía escoltas personales armados. Muchos de ellos, como el apodado El Amable, José Pérez de la Rosa, eran en realidad exmilitares entrenados que, en ese momento, respondían presuntamente ante Juan N. Guerra y Juan García Ábrego. El derrumbe definitivo de la carrera de Guillermo González Calderoni se precipitó cuando comenzaron a surgir investigaciones tanto en México como en Estados Unidos. En su país, fue señalado por presunto enriquecimiento ilícito y abuso de funciones, mientras que en territorio estadounidense se le acusó de participar en actividades vinculadas al narcotráfico. Aunque no llegó a ser procesado formalmente por lavado de dinero, su nombre apareció en reportes de agencias federales que lo ubicaban como una figura clave en el engranaje de protección institucional a clanes fronterizos. Ante la falta de respaldo político y con enemigos acumulados en múltiples niveles del aparato de seguridad, Calderoni optó por exiliarse. Se instaló en Texas, donde comenzó a colaborar de forma extraoficial con agencias estadounidenses. Desde allí, filtró información sensible a periodistas, abogados y oficiales federales que comenzaban a desenterrar los vínculos entre funcionarios de alto nivel y el crimen organizado en México. En ese contexto, se revelaron nexos entre operadores del tráfico de narcóticos y estructuras políticas, así como el presunto uso de recursos ilícitos en procesos electorales y campañas financiadas desde las sombras. Aunque muchas de sus afirmaciones no llegaron a documentarse judicialmente, otras coincidían con investigaciones abiertas en paralelo. Calderoni no solo compartía información, también señalaba directamente a figuras del poder. En entrevistas y declaraciones privadas, afirmó que varios exfuncionarios habían recibido sobornos de organizaciones criminales. Entre ellos mencionó al exgobernador Mario Villanueva Madrid, posteriormente condenado por sus vínculos con el Cártel de Juárez. También deslizó nombres como el del exjefe policial Arturo Durazo y de exdirectores de la Policía Judicial Federal, a quienes vinculó, sin pruebas documentadas, con operaciones de lavado y protección a capos. Sus declaraciones, aunque difíciles de verificar en su totalidad, dibujaban una red de complicidad que alcanzaba los más altos niveles de gobierno. Mientras tanto, el llamado Grupo Palma, la unidad de élite que él mismo había impulsado durante su tiempo al frente de operaciones antidrogas, se desintegraba. Muchos de sus antiguos miembros enfrentaron destinos trágicos.
Algunos cayeron presos, otros fueron ejecutados o huyeron del país. En febrero de 2003, en McAllen, Texas, Calderoni fue asesinado frente a un despacho legal ubicado en la Plaza Nightingale. Un hombre no identificado se le acercó en su camioneta y le disparó a quemarropa. Según los reportes policiales, murió al instante. Tenía 53 años. El atacante escapó sin ser reconocido y hasta la fecha no hay sospechosos detenidos ni información pública sobre una investigación formal que haya prosperado. El crimen quedó impune, envuelto en un silencio que solo aumentó el misterio que rodeaba su figura. Su vida y testimonio influyeron en investigaciones de alto perfil como contra Raúl Salinas. Programas como Narcos, México reflejan su relevancia. Tras su asesinato en 2003, el nombre de Guillermo González Calderoni se convirtió en una especie de leyenda prohibida dentro de los cuerpos de seguridad mexicanos. Para unos, era el símbolo de lo que nunca debió ser, un agente corrupto, narcisista y peligrosamente autónomo. Para otros, representaba al último policía que verdaderamente conocía y controlaba las reglas del juego criminal en México. Su figura se transformó en un fantasma incómodo que recorría las altas esferas del poder, un recordatorio de que, durante décadas, los jefes policíacos no eran simples ejecutores de la ley, sino piezas clave en el rompecabezas del crimen organizado. En los años posteriores a su muerte, diversos medios retomaron el papel de Guillermo González Calderoni en la historia reciente del combate al tráfico de narcóticos en México. Publicaciones como Proceso y La Jornada lo mencionaron como un actor clave dentro del aparato de seguridad durante los últimos años del PRI hegemónico, en un contexto donde el crimen organizado comenzaba a ejercer mayor autonomía frente al Estado. Su experiencia como comandante de la Policía Judicial Federal, así como sus posteriores declaraciones en el exilio, lo colocaron como una fuente de información relevante para entender la colusión entre altos mandos policiales y organizaciones criminales durante las décadas de 1980 y 1990. En entrevistas y testimonios entregados a agencias estadounidenses, Calderoni señaló haber tenido conocimiento directo de reuniones y acuerdos entre funcionarios y líderes del tráfico de narcóticos, aportando detalles que años más tarde serían considerados en investigaciones judiciales de alto perfil. Hay registros judiciales y reportajes, como en The Dallas Morning News o El Universal, que indican que Calderoni cooperó con el gobierno de Estados Unidos tras su exilio. Se sabe que dio entrevistas y testimonios sobre corrupción en México y sus vínculos con el tráfico de narcóticos. Tras su muerte en 2003, hubo reportes periodísticos que hablaban de material confidencial hallado en su poder. Diversos medios mencionaron que parte de esta información fue útil para casos posteriores, como los de Genaro García Luna o Joaquín Guzmán Loera. El impacto de Calderoni también fue cultural. Su historia sirvió de inspiración para novelas y documentales. La vida de Calderoni desafiaba cualquier intento de simplificación. Fue el producto de un sistema deformado, en el que la delgada línea entre el Estado y el crimen se desdibujó por completo. A la distancia, la historia de Guillermo González Calderoni refleja una verdad brutal sobre el México contemporáneo, que en los momentos clave, las decisiones no se tomaban en los gabinetes oficiales ni en los tribunales, sino en restaurantes, en los vuelos privados y en hoteles donde hombres como él negociaban el destino de miles de vidas. Era un operador pragmático, sin ideología, leal únicamente a su propio poder. Su capacidad para moverse entre mundos opuestos, el del crimen y el del Estado, fue su mayor talento y su condena. La historia de Guillermo González Calderoni no es solo la de un hombre que caminó entre dos mundos, es la historia de un país donde durante décadas el crimen organizado no se combatía, se negociaba. Un país donde las instituciones encargadas de proteger a la sociedad terminaron siendo parte del problema, y donde los mismos guardianes de la ley se volvieron arquitectos del caos. Calderoni fue el rostro más visible de esa era,
inteligente, peligroso y ambicioso. Su destino es un recordatorio de que quienes trafican con poder, sea legal o ilegal, suelen terminar atrapados por sus propias decisiones. En el Hampa Bruta no glorificamos el delito. Narramos estas historias para que no se repitan, porque entender cómo llegamos hasta aquí es el primer paso para romper el ciclo de impunidad, corrupción y violencia que ha marcado a generaciones enteras. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Si este contenido te pareció revelador, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.